Si el mensaje lo ponemos en positivo, podríamos reducir de un 25% la carga global de morbimortalidad. Es decir, podríamos reducir 13 millones de muertos, que es la mortalidad ligada a estos factores ambientales, podríamos comenzar a hacer una cuenta atrás, a disminuirlos. Eso es algo absolutamente motivador, ¿no? No sé si esa palabra es española, pero vamos, que motiva, que tiene mucho que ver con volver a esas raíces de la salud pública. Y se nos está esperando en ese tipo de debates y en ese tipo de diálogos. Mi primera idea, la prevención primaria. La segunda idea es, ¿qué está pasando ahí fuera? ¿Qué está pasando fuera de nuestros hospitales? ¿Dónde se nos espera? ¿Qué tipo de cuestiones nosotros tenemos que, desde el hospital, pero también fuera del hospital, tenemos que volver a hacer oír nuestra voz? Está pasando una pirámide poblacional que está cambiando de forma dramática. La población está envejeciendo, o en países como Japón, por ejemplo, la tasa de natalidad ya es negativa, con lo cual se muere más que se nace. ¿Qué tipo de contribución podemos hacer nosotros a ese tipo de situaciones que de alguna manera no es la próxima generación, sino esta generación todavía tiene mucho que ver con la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos? La discusión demográfica, la tendencia generacional y el envejecimiento son cuestiones que tienen mucho que ver con nuestra práctica médica. En cualquiera de las profesiones que nosotros ejerzamos, son debates y transformaciones sociales a las cuales no podemos ser ajenos. Están dentro totalmente del ADN de nuestra profesión, o por lo menos deberían de estarlo. Otra cuestión que está ocurriendo, la contaminación del aire. Una de las causas en este momento más importantes de salud pública a la que nos estamos enfrentando, un desafío fenomenal, es la contaminación del aire. Hay 7 millones de personas en el mundo que mueren, 7 millones al año de personas que mueren. Es el riesgo para la salud en este momento más importante. Compite con el tabaco, pero como les digo siempre a mis colegas del tabaco, bueno, pero vosotros a partir de ahora tendríais que empezar a disminuir el número de muertes. No queremos competir en número de muertos, queremos competir en políticas para reducir ese número de muertos. Tal vez el tabaco todavía sea el factor de riesgo más importante, pero no cabe duda que la polución del aire, la contaminación del aire es el desafío importantísimo y que no está haciendo más que crecer. Sabéis que tenemos una generación, o sea, la población en este momento, la gente que vive en China, en Beijing, o que vive en Shanghái, o que vive en Nueva Delhi, o que vive en Ciudad de México, o que vive en Lima, o que vive en Sao Paulo, es una población que está expuesta a un nivel de contaminación del aire que ninguna generación en la historia de la humanidad ha estado expuesta. Nunca, porque ni siquiera en la época industrial efectivamente todos recordamos aquellas fotografías de Londres en los inicios del 1900, esa contaminación, ese humo negro que todo el mundo respiraba, o los que somos de la Felguera, no hace falta que vayamos a Londres, lo recordamos perfectamente. En mi casa la mañana se iniciaba abriendo las ventanas con un cubo de agua limpia y se iba limpiando las ventanas por fuera, una por una, y aquel cubo servía para una ventana, porque el agua se quedaba totalmente negra. ¿Cuánto tardó la gente en entender que esos hollines que estaban en las repisas de las ventanas tenían algo que ver con los casos de asma, con los casos de enfermedad, de cáncer de pulmón, con los casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con las alergias, con el hecho de que hubiera seguramente partos prematuros, bajo peso al nacer, obviamente conjuntivitis, en fin, toda una serie de enfermedades que hoy sabemos que están de nuevo siendo uno de los grandes desafíos. Yo no sé cuánto se estaba tan concentrado en ese desarrollo industrial, era tan positivo, que eso daba trabajo, que nadie lo consideraba como algo negativo. Yo hago parte de esa generación, aunque me veáis jovencísima y una chiquilla, hago parte de esa generación que cuando empezó la Facultad de Medicina en Oviedo había una cosa que se llamaba el Hospital de Silicosis, que ahora entiendo que es un museo, por lo menos es algo ya que pasó a la historia, pero mi generación vio vasitos
en la mesita de los pacientes de hombres muy jóvenes, a lo mejor no tenía ni 40 años, con un esputo negro que a mí no se me olvidará nunca. Bueno, entre otras cosas porque tenía 18 años y aquello te marca, ¿no? Pero esa gente respiraba, inhalaba algo que hoy sabemos que era totalmente inaceptable, que se costó también cambiarlo, que hay ese debate absurdo que la economía y el desarrollo están en contraposición al medio ambiente. No, puede haber un desarrollo económico y social potente, sostenible, y que no se lleve por delante a generaciones y a pulmones de todos los lugares del mundo. Como os decía, hoy esos 7 millones de muertos causados por la contaminación del aire son 3,9 millones en las ciudades, o sea, en núcleos urbanos. No somos ajenos a eso. Muchas de nuestras ciudades también tienen niveles de contaminación del aire por encima de los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud, por nuestro departamento, pero sobre todo los otros 4,3 millones de muertos son debidos a contaminación en el hogar. Es decir, la mitad de la población mundial todavía para cocinar, calentar o para tener luz, utiliza combustibles sólidos en fuegos abiertos, exactamente como en la prehistoria. Exactamente como en la prehistoria. Se recoge leña o se recogen excrementos de animales secos y se hace un fuego. Ese fuego obviamente resulta en una combustión incompleta, con lo cual hay partículas en suspensión que inhalamos. Inhala la madre que está cocinando, normalmente son mujeres que están dentro del mal llamado hogar, porque suele ser una choza sin ningún tipo de ventilación, y el niño que está en las espaldas de la madre es el que está también inhalando. Hoy sabemos que la contaminación del aire resulta no solo en enfermedades respiratorias, como se pensaba, sino también en enfermedades cardiovasculares. Os recomiendo que si no leísteis el último informe de la OMS sobre contaminación del aire, le deis una ojeada, porque realmente lo que hemos sacado ahí es muy fuerte y tiene mucho que ver con nuestra profesión y lo que a partir de ahora empecemos a promover. Por lo tanto, no podemos estar fuera de este tipo de debates o de decisiones o de políticas sectoriales donde tenga que ver con cómo va a ser la contaminación del aire dentro de nuestras ciudades, porque ahí es donde van a estar respirando los que después van a ser nuestros pacientes y donde después vamos a tener que invertir en recursos para curar enfermedades que son crónicas, que obviamente disminuye muchísimo la calidad de vida, pero que tiene que ver con la sostenibilidad del sistema sanitario y la calidad de vida y la vida en sí de esos pacientes. Este tema de contaminación del aire y de cómo estamos siendo expuestos a este nivel de contaminación nunca antes en la historia de la humanidad, creo que vale la pena también que nosotros estemos en eso y no seamos ajenos y empecemos a educar a nuestros políticos y a nuestras poblaciones sobre algo tan grave como esto. La voz tiene que salir de aquí, de los hospitales. Tenemos que ser los médicos, los sanitarios, los que salgamos fuera y decir, no, si este señor tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene que ver por el lugar donde vive y por la exposición a contaminantes que tiene. La otra cuestión de lo que está pasando fuera, que os decía, aparte del envejecimiento, la cuestión de la contaminación del aire, esta está de una forma a lo mejor más insidiosa y de una forma más latente y de una forma más discreta, pero también os invito a que empecemos a reflexionar sobre ello, es la epigenética. Es decir, cómo la exposición en periodos muy incipientes de nuestra vida, en el embarazo o incluso antes del embarazo de la madre, a ciertas sustancias químicas va a tener que ver con enfermedades que se van a producir en la adolescencia o en la edad adulta, como la obesidad. La epigenética empieza a decir que probablemente la exposición a ciertas sustancias químicas tiene que ver con qué pasa después con la obesidad o qué pasa después con el desarrollo, desarrollo neurológico.
La exposición a sustancias como el mercurio, como el plomo, ya sabéis que está clarísimamente asociado a una reducción del coeficiente intelectual o de un desarrollo neurológico. Tenemos derecho a impactar a esos cerebros ya desde esa edad tan temprana en cómo se van a desarrollar después. Ese debate sobre disruptores endocrinos, es decir, sustancias químicas que se comportan como hormonas y que están teniendo un efecto en nuestra fertilidad, en la fertilidad de nuestros hombres, de nuestros chicos, en nuestra diferenciación sexual, son importantes a seguir, y también el Doha, la epigenética de en una exposición muy temprana a una serie de sustancias químicas puede tener este impacto que os decía después. Hasta ahí la segunda idea. ¿Estáis listos para la tercera o ya empezamos a aburrirnos? ¿Va bien? ¿Vamos bien? Vamos por la tercera. Uy, esto parece una sevillana. No, la tercera idea sería, eso es lo que está ocurriendo fuera. ¿Dónde podemos tener un impacto? Salud urbana. Muchas de las intervenciones que vamos a necesitar para reducir esa exposición a la contaminación ambiental o a las enfermedades crónicas relacionadas con el síndrome metabólico tienen que ver con esa obesidad y ese sedentarismo que son responsables después del síndrome metabólico y de esa epidemia que estamos sufriendo en este momento de enfermedades crónicas. ¿Por qué digo las ciudades? Porque dentro de 20 años, según el UN Habitat, en 20 años el 70% de la población mundial vivirá en núcleos urbanos. El 70%. Obviamente esas ciudades no pueden crecer de manera no programada o programada por aquellos que tienen unos intereses económicos, industriales muy lícitos, pero que no cabe duda que la voz de la salud pública tiene que estar muy presente en el diseño de esas ciudades, en esa planificación de esos núcleos urbanos. ¿Qué van a ofrecer esos núcleos urbanos? Lugares donde no nos podamos mover, donde no tengamos otra elección que ser sedentarios. Ya sabéis la consecuencia de eso, ¿no? Más obesidad, más síndrome metabólico, vais a tener muchos más pacientes que tratar. Queremos influenciar esas ciudades, proponer que esas ciudades tengan más carriles bicicleta, más lugares peatonales para poder caminar, mejores transportes públicos, menos utilización del vehículo privado, con lo cual vamos a también contribuir a disminuir la contaminación atmosférica. Algunos dicen por ahí que esos no son temas nuestros, que eso no nos incumbe. Yo personalmente creo que nos incumbe muchísimo. La salud se decide ahí. ¿Cómo no vamos a tener los profesionales de la medicina o los que creemos que esto de la salud pública es algo de verdad, cómo no vamos a tener que influenciar las políticas de transporte público? Si una ciudad no tiene un buen sistema de transporte público, habrá mayor utilización del vehículo privado, menos cohesión social, Celso, más problemas de salud mental porque no hay esa cohesión social, la gente no se habla, la gente vive con otro tipo de estrés, más sedentarismo, más obesidad, más síndrome metabólico, más epidemia de diabetes tipo 2 y todos los tratamientos crónicos que estamos sufriendo en este momento y que nuestra población está sufriendo. O nos aliamos con los arquitectos o los planificadores urbanísticos o los no sé quién, pero desde luego tenemos que trabajar con otros sectores y hacerles tomar decisiones después de haber oído el impacto en la salud de las personas que ese tipo de políticas van a tener, positivo o negativo, depende de la decisión que tomen. Estas ciudades van a ser los laboratorios donde se va a decidir la salud de las personas en los próximos años. Según las ciudades, el modelo de ciudad que tengamos, ahí va a salir el modelo de enfermedad que vamos a tener. El modelo de ciudades en Estados Unidos, como sabéis, es el que se extiende, las ciudades se extienden a lo ancho, no hay conectividad, con lo cual es obligatorio usar el vehículo privado y no es por casualidad que el nivel de obesidad en los Estados Unidos es uno de los más altos del mundo y creciendo y para arriba todavía, ¿no?
de alguna manera, si somos ajenos a este debate social, a esta transformación social, también seremos solo los que al final de la cadena recibiremos estos pacientes y no tendremos ninguna capacidad de influenciar esa transformación. Yo creo que las ciudades, el desarrollo urbano tiene que importarnos, el desarrollo urbano de donde vivamos, a nivel muy pequeño o a nivel de una macrourbe como Sao Paulo o como Nueva Delhi o como obviamente Shanghái o Beijing, donde viven casi entre ellas, si las juntamos todas, casi el 50% de la población mundial vive en 10 grandes ciudades en el mundo. Tenemos mucho que decir en salud urbana y en planificación urbanística y salud, o salud y planificación urbanística. Creo que además puede ser algo muy divertido. La cuarta idea es sobre temas globales en las que la voz del sector sanitario se oye, pero todavía de forma muy tímida y que sin embargo podemos tener un papel importantísimo. Uno de esos debates globales, de esos temas globales, es el cambio climático. Como sabéis, el año 2015 es un año fundamental porque en diciembre de este año en París se celebrará la cumbre de cambio climático, donde se supone que los países miembros tienen que por fin llegar a ese acuerdo que reemplace el protocolo de Kioto y que diga cuál es el compromiso que tienen de reducción de esos gases a efecto invernadero. Se supone que ese es un tratado ambiental. Yo creo que ese es un tratado de salud pública, fundamentalmente de salud pública. Y eso es lo que estoy haciendo decir en todas las grandes cumbres de salud, de cambio climático. ¿Ustedes creen que están tratando un tema ambiental? Efectivamente, es un tema ambiental, pero es sobre todo y por encima de todo un tratado de salud pública. ¿Por qué? Si se acuerda y se llega a unos compromisos para reducir y combatir el cambio climático, en el fondo, combatir el cambio climático es salud pública pura y dura. Es decir, evitar tener una política de transporte público más racional y que permita reducir esas emisiones de los vehículos, tener una política agrícola que en el fondo también tiene muchísimo que ver con la nutrición y que podamos alimentar a nuestras poblaciones, tener una política de recursos hídricos apropiada. Si eso no son pilares de la salud, ya me contaréis qué es. Nos jugamos mucho en diciembre en la cumbre de cambio climático, los médicos, mucho la profesión sanitaria. Si se aprueba un acuerdo, que no va a ser un acuerdo como se estableció hace años, que se pensaba que todos los países firmaban, nos comprometemos a reducir un 20%. No, no va a ser así. Van a ser probablemente muchos acuerdos bilaterales, muchas cuestiones sobre qué tipo de combustibles vamos a usar en nuestra sociedad, qué tipo de energía vamos a usar en nuestra sociedad. El tipo de energía que vamos a usar en nuestra sociedad va a tener un impacto fundamental en la salud de las personas. El consumo de carbón, la utilización del carbón para centrales térmicas, para centrales eléctricas, tiene mucho que ver, sobre todo cuando se usa en países donde no hay una serie de parámetros, de filtros, tiene mucho que ver con la contaminación ambiental. Habéis visto las imágenes de Beijing, la gente no respira, las concentraciones de dióxido de azufre, del NOx, son de tal magnitud que sientes un sabor metálico en la boca permanentemente. Beijing tiene otra característica también. La mayor parte de los jóvenes de Beijing no saben que hay una cosa que se llama cielo azul, porque no lo han visto. Lo han visto en las películas, pero no en Beijing. Es muy raro ver el cielo en Beijing. No lo ves, está siempre muy bajo y es negro. Y ese es el modelo de desarrollo industrial que no podemos volver a cometer ese error, porque esta vez estamos hablando de billones de personas, de 1.000 millones de personas, de 2.000 millones de personas, y no de poblaciones pequeñas, muy industrializadas, como fue la revolución industrial a principios del siglo XIX. Así que creo que efectivamente la voz de los médicos en cambio climático, y me alegro mucho que hayas mencionado ese documento de la OMS, de nuestro departamento sobre planeta saludable, población saludable, hospitales saludables, porque está todo ligadísimo. Y creo además
que los hospitales podemos dar ejemplo. Es decir, no se trata de imponer políticas ambientalistas, en fin, muy protectoras del medio ambiente en los hospitales, no. Se trata de una cuestión de coste-eficacia también. Esos hospitales que ponen en marcha esas 7 medidas que tú describías, de mejor utilización de los recursos hídricos, de mejor gestión de los productos químicos, de mejor eliminación de los residuos y que contaminen menos, de mejor uso de la energía dentro de los hospitales. Los hospitales del mundo contribuyen en algunos casos hasta casi el 20% de esos gases a efecto invernadero, porque consumimos mucha energía por razones obvias, pero también hay espacio para una eficiencia energética sin que eso en ningún momento cuestione los servicios de salud que damos, sino es simplemente una cuestión de eficiencia y racionalización en el gasto de agua que tenemos. Esas botellas de plástico, aquí mira, estoy encantada de ver que son de cristal, que no son de plástico, muy buena práctica, bravo, los gerentes. Y como eso, los productos químicos que utilizamos, la gestión de la comida que sea de producción local, la cadena, en fin, hay miles de ideas y hay un movimiento que se llama Greening the Health Sector, o sea, poner en verde el sector salud, y yo creo que, claro, se traduce muy mal al español, porque eso de poner en verde suena rarísimo, ¿no? Pero es que de alguna manera esa cultura ambientalista para la salud, no ambientalista para proteger los osos polares o los glaciales, no, para proteger al ser humano y para reducir nuestros gastos y nuestros recursos, el gasto de recursos, creo que es fundamental. Cambio climático. La otra gran causa de las que, o sea, los grandes debates que está ahí fuera y los grandes temas de interés global es los objetivos de desarrollo sostenible. Sabéis que este año, en septiembre, en Nueva York, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se va a discutir la sustitución de los objetivos del milenio. ¿Os acordáis? Los objetivos del milenio que han supuesto un gran avance para la educación de las personas, para el acceso al agua potable, para el acceso a la nutrición, cuestiones de género, educación, desarrollo sostenible. Pero ahora, en septiembre, se van a aprobar los que van a sustituir a esos objetivos del milenio y van a ser objetivos de desarrollo sostenible. Esos objetivos de desarrollo sostenible va a haber uno que va a ser dedicado a la salud, si se aprueba, en el cual inicialmente era cobertura sanitaria universal. Yo pienso que no era suficientemente ambicioso, así que ahí metimos muchas más cosas que sería relacionado de nuevo con la prevención primaria, de ocuparnos de esos factores ambientales de riesgo que tienen tanto que ver con nuestra salud. Pero es que hay otros 17 objetivos de desarrollo sostenible que son fundamentales y que si se aprueban también van a tener mucho que ver con la salud. Por ejemplo, acceso a la energía limpia a nivel universal, de forma universal. Eso, si realmente sale, ahí hay un beneficio enorme para la salud, porque no va a haber esa contaminación que es la responsable de los 7 millones de muertos, y de alguna manera esa electricidad o esas fuentes de energía limpia van a traer unos beneficios importantísimos para la salud. Pues ese es un tema en el que también creo que se nos espera y donde de alguna manera a nivel local o a nivel global creo que tenemos que estar presentes en ese debate. Y ya casi acabo. La última idea es sobre cómo los hospitales y el personal sanitario también tenemos la oportunidad de participar en cuestiones de salud internacional. Y creo que este año es particularmente importante hablar de eso. Todos habéis visto que la salud es global, que si tenemos una epidemia en Sierra Leona, de alguna manera puede tener una repercusión, y sabe Dios que la ha tenido, en Europa, ¿no? Incluso en este caso específico en España también la ha tenido, como el ébola. En el fondo son causas de salud global en la que creo que vale la pena que participemos de una forma racional, ahora que ya los focos no están tan ahí, tan presentes, y que ya podemos hablar con otra tranquilidad. En el fondo se trata de promover entre todos la importancia de invertir en salud en todos los sitios, en todos los lugares, porque de alguna manera hay una interconexión de la cual no podemos escaparnos, y que si los sistemas sanitarios
de los países como Sierra Leona eran tan deficitarios, porque la gente, me acuerdo, alguien que era políticamente bastante importante, volvió de una visita a Sierra Leona y me dijo, ¿sabes? Llegó la hora de comer y allí no había distribución de comidas del comedor del hospital. Digo, bienvenido a África. Yo no conozco ningún hospital en África que tenga ese sistema de distribución de comidas y además, como lo hacemos aquí, ¿no? Estudiando el menú y, en fin, protegiéndolo para que no haya transmisión de infecciones. Por favor, o sea, ¿de qué estamos hablando? Esos centros de salud donde se produjeron los casos de cólera, se les llama centros de salud de una forma, es un eufemismo, en realidad a veces es una especie de techo donde no hay acceso a la electricidad y no hay acceso al agua potable. Esto es muy triste lo que os voy a decir, pero la semana pasada, antes de venirme aquí, una de las reuniones globales que tuvimos en Ginebra, grandísima, es sobre acceso al agua potable y a la energía de los centros de salud. O sea, en el año 2015, hablar de acceso al agua potable y el saneamiento, higiene en centros de salud parece increíble, ¿no? Bueno, pues según nuestro estudio, 40% de los centros sanitarios en el mundo no tienen acceso regular y permanente al agua potable y ya no digo la electricidad, pero una forma cualquiera de energía que te permita tener una nevera que funcione con un par de vacunas dentro y un par de material médico para situaciones de emergencia o atender una cesárea, como me ha tocado a mí, con una lámpara de queroseno en un hospital remoto, ¿no? Estas cuestiones creo que me he permitido dar un repaso así a lo mejor demasiado ambicioso o demasiado superficial también, porque no podemos entrar en todas estas cuestiones, pero si me permitís, esta era la cuestión un poco para provocar vuestro debate, y si a partir de ahora el moderador quiere abrir un debate, yo estaría encantada de eso. Muchísimas gracias por vuestra atención una vez más. Gracias a ti. Bueno, pues vamos a hacer eso, vamos a abrir un turno para que sea acotado, y lo vamos a responder al completo, ¿no? Entonces vamos a ver. Casi tenemos dos para el público. Sí. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Estamos en turno? Doctor. Bueno, María, lo primero, Estoy más cerca. felicitarla porque la conferencia ha estado brillante, muy brillante, y porque además ha elegido, creo que muy bien los temas, porque ha puesto 5 veces el dedo en la llaga. Porque a mí como ciudadano, como médico, como persona, me interesan muchísimo todos estos temas. Todos están encadenados, absolutamente todos, los 5 temas que he dicho, y algunos más que podríamos incluir. La trayectoria de los últimos 50 años de nuestro país es paralela a la del resto de Europa. No vemos lo que hay en el resto del mundo y vemos lo que tenemos en nuestro entorno. Sabemos que queremos estar frescos en verano, sabemos que queremos estar calientes en invierno, sabemos muchas cosas que queremos. Queremos coches grandes, potentes, y no miramos para ningún lado. La calidad de las aguas en nuestro planeta es cada vez peor, la calidad del aire es cada vez peor. La evolución metabólica en el mundo occidental es catastrófica. Vivimos rodeados de disruptores endocrinos, vivimos rodeados de plásticos, de derivados del petróleo. Fomentamos el consumo de coches diésel, porque nos vienen bien, porque consumen menos y nos vienen bien al bolsillo. Los niños pesan menos al nacer. La pirámide poblacional se invierte. En Pekín los jóvenes no saben de qué color es el cielo. Yo personalmente soy muy pesimista sobre la evolución. ¿Por qué?
porque creo que hay otros muchísimos intereses que son los que detentan el poder en esta tierra en la que vivimos, que no van a favor de aquello que estábamos defendiendo nosotros o de aquello que deberíamos defender. Cambio climático, ya dijo el primo de no sé quién que era mentira. Por ejemplo, ¿por qué? Pues porque no interesa. El mercurio es algo que no nos interesa, que al consejero determinado de industria no le interesa saber si hay una industria que contamine, porque pueden irse trabajadores a la calle, porque la realidad social se puede volver conflictiva. Yo, personalmente, honradamente, yo soy pesimista. Lo que quisiera saber es si tú eres pesimista o si tienes algún atisbo de optimismo en este mundo que estamos estropeando, cada vez estamos arrugando más esta manzana. Vamos a coger más preguntas. Hola María. Bueno, felicitarte por la exposición, felicitarte por tu trabajo y sobre todo por la ilusión que transmites. Yo quería primero comentar un tema de la importancia de la educación para la salud, porque la prevención primaria sin educación para la salud no se entiende. Entonces ahí es verdad que sí se puede hacer mucho, tenemos muchas posibilidades. La primera que se me ocurre es el programa que tenemos aquí en Asturias para la embarazada, porque en un periodo tan importante, que además la embarazada está como muy abierta a todo lo que le vayas a decir, pues sí puedes indicarle, pues no sé, una serie de indicaciones higiénico-dietéticas para que tenga cuidado con la alimentación de ella y de sus hijos, que tenga cuidado también, bueno, pues con temas de higiene saludable. Entonces, bueno, esa es la primera, la educación para la salud como un pilar fundamental. Y la segunda es una pregunta que quería hacerte en relación a la calidad del aire, que me preocupa mucho la calidad del aire en el área central de Asturias, porque hace poco salió en el periódico que por lo menos en la zona de Gijón es que nos ponían como un punto rojo en el mapa de Europa. Aquello sí que era para preocuparse. Entonces, además de la industria, que claro, tiene que convivir un poco la industria y un aire adecuado, ¿no?, para la salud. Además, hay otro factor que va a ser caro, que va a ser costoso, que es la incineradora que se prevé que se haga en la región, que además de cara, se prevé, por lo que he leído en ello, que va a quemar los residuos de la zona, que bien se podían reciclar, no lo sé, pero podría hacerse una política de reciclado. Y además van a quemar residuos de regiones próximas, con el transporte y bueno, todo lo que ello va a empeorar, dijéramos, la situación.